En 1798, viajeros europeos que habían estado en Australia volvieron a Europa con imágenes de un animal muy extraño. Tenía cuerpo de ratón, pico de pato, patas de pato y cola de castor. Lo llamaron Ornithorhynchus anatinus, que significa pico de pájaro semejante a pato. Y para colmo, ponía huevos. ¿Qué creen ustedes que habrán dicho los naturalistas europeos cuando lo vieron? No lo sé, Rick, parece falso. Pero en este caso era bien verdadero. El ornitorrinco es un mamífero del orden de los monotremas, que junto a otras 4 especies representan los únicos mamíferos ovíparos, o sea, que ponen huevos. Tras aparearse en el agua, hacen una madriguera en tierra, donde la hembra pone entre 1 y 4 huevos, que eclosionan entre 10 y 14 días después. Y no solo eso, ¿querían un animal raro? Siendo mamíferos, que significa que portan mamas, las hembras carecen de mamas con pezones. ¿Cómo dan de amamantar entonces a sus crías? Bueno, las glándulas mamarias segregan la leche que se transpira por los poros de la piel como si fuese sudor. Los recién nacidos lamen la leche en la zona abdominal de la hembra. Una profesora que tuve y que admiro mucho me dijo una vez: Sebastián, la biología es la ciencia de las excepciones. Y con esa idea siempre vigente, veremos estas maravillosas estrategias de reproducción sexual. La reproducción sexual se diferencia de la asexual en que necesitamos 2 individuos, uno que vamos a llamar macho y al otro lo vamos a llamar hembra. Pero no solo eso, para que el intercambio genético sea posible necesitamos de 2 procesos, la meiosis y la fecundación. La meiosis para producir esas células sexuales, que vamos a llamar a partir de ahora gametas, y la fecundación para que esas 2 células sexuales se puedan juntar. De ahí también viene la diferencia en la naturaleza de lo que consideramos un macho y una hembra. Para que esas 2 células sexuales se puedan juntar, necesitamos que al menos una de ellas sea capaz de trasladarse para acudir al encuentro de la otra. Bueno, pues así los machos serán aquellos que produzcan una célula sexual capaz de trasladarse y las hembras serán aquellas que su célula sexual se mantenga receptiva. Y dentro de la reproducción sexual vamos a nombrar a 2, la reproducción biparental y el hermafroditismo, que analizaremos a continuación. El hermafroditismo es la presencia de órganos reproductivos usualmente asociados a los 2 sexos, macho y hembra. Son capaces de producir los 2 tipos de gametos, pero rara vez se fecundan a sí mismos, sino que requiere del cruce necesariamente entre 2 individuos, donde uno actúa como macho y el otro actúa como hembra. De esta manera se garantiza la combinación genética, si no, no sería reproducción sexual. Los caracoles son un buen ejemplo de hermafroditismo, pero como dijimos, deben acoplarse porque no pueden autofecundarse. Los caracoles de jardín, por ejemplo, por parejas, se inseminan unos a los otros para fertilizar internamente sus óvulos. La cópula se hace generalmente de noche y dura de promedio entre 4 y 6 horas. En determinado momento, se lanzan el uno a otro una especie de flecha o espícula de carbonato de calcio que se introduce en el interior del receptor. Algo así como el flechazo de Cupido, ¿no les parece? Pero a diferencia de la flecha de Cupido, al parecer este dardo debe tener alguna función estimulante, no fertilizante, porque no transporta células sexuales de ningún tipo. Después de este cortejo se transfiere un espermatóforo, que es una estructura que contiene espermatozoides, del genital masculino de un individuo al femenino del otro individuo, donde se irán liberando los espermatozoides y fecundando los óvulos. Después hacen un agujero y entierran sus huevos bajo la superficie de tierra fértil y húmeda. Luego de unos 15 días, los huevos eclosionan y nacen hasta unos 50 caracolitos. Si hablamos de reproducción biparental, macho produciendo gameta transportadora y hembra gameta receptiva, esto sería así, salvo que seas un caballito de mar. Aunque técnicamente el macho siga produciendo gametas móviles y la hembra óvulos receptivos, en este caso es la hembra la que impulsa sus óvulos dentro de un saco que está en el abdomen del macho. Después de un largo cortejo, a modo de baile ceremonial, la pareja de caballitos se entrelazan sus colas y tras una serie de contoneos mezclados con periodos de pausa, la hembra impulsa sus óvulos a través de un apéndice especializado llamado ovopositor
en el saco del macho, donde se fecundan y donde pueden desarrollarse bien protegidos. En este momento el macho ya cuenta en su saco ventral con los huevos fecundados en desarrollo. De esta manera la especie se asegura que las crías procedan exclusivamente de una sola hembra y un solo macho, con lo que la especie se asegura la monogamia genética para ese lote de huevos. Pueden pasar entre 10 días y 6 semanas, dependiendo de la especie. Finalmente, el macho produce una serie de contracciones para generar presión y las crías salen del interior de su bolsa. ¡Es hermosa! Entre los organismos de reproducción sexual suele haber uno de los individuos que compite por el acceso a la reproducción y el otro individuo selecciona de acuerdo a lo que se considera una ventaja. Estamos hablando del mecanismo de selección sexual. Este curioso insecto que vemos nacer se llama mosca de ojos saltones. Pertenece al orden Diptera, que incluye moscas y mosquitos. Se alimenta de plantas y animales en descomposición. A los lados de su cabeza posee ojos compuestos como otras moscas. Parece un insecto común y corriente, pero no lo es. Cuando alcanza la madurez sexual, el macho hace algo excepcional. Incrementa la presión de líquidos dentro de la cabeza y extiende unas proyecciones con los ojos en cada punta. Tras unos retoques finales para endurecer la piel, la transformación está lista. Les presento a la mosca de ojos saltones. Este fenómeno tiene perplejos a los científicos. Con esto no aumenta la capacidad de visión. Al contrario, se cree que la perjudica. Asombrosamente, la explicación no se relaciona con los sentidos de la mosca. En determinado momento, los machos se reúnen, se observan penetrantemente y comienza la batalla. Sí, están luchando por la hembra. Bueno, más que una batalla parece una guerra fría, con insinuaciones pero sin una contienda cuerpo a cuerpo real. El ganador está definido. Tras muchas generaciones, la selección sexual favoreció esta característica. El macho con los ojos más separados tendrá mayores posibilidades de reproducirse y transmitir sus genes a la descendencia. Vayamos a otro ejemplo de selección sexual. El famoso pavo real, donde macho y hembra hasta parecen especies diferentes. Los pavos reales son polígamos. Por lo general, un macho forma un harén de unas 5 o 6 hembras. El cortejo comienza con una de las hembras, en la primera estación del año. Para cortejarla, el macho agita el plumaje de la cola buscando llamar la atención de la hembra. En los extremos de las plumas poseen esos círculos coloridos llamados ocelos que lo hace más llamativo. Se menea, se contornea, insiste, la hembra es la que decide. Ella por ahora no parece muy decidida. Hay que considerar que esa cola tan frondosa puede ser una desventaja evolutiva incluso para la especie. El volumen también implica peso, y los pavos reales no son expertos voladores. Dan vuelos cortos con dificultad para elevarse. En su ambiente natural en bosques asiáticos, una cola más pesada lo hace más vulnerable a los depredadores como el tigre. Pero la hembra selecciona al macho de acuerdo al volumen y el colorido de su cola, con lo cual se genera un equilibrio entre la supervivencia y la reproducción, ambas necesarias para el éxito evolutivo de la especie. Y esto no es nada. En general, las aves representan a las verdaderas expertas en selección sexual. El pergolero satinado es un ave australiana. Miren, para ganarse a las exigentes hembras, los pergoleros machos juntan ramas y construyen una pérgola. Esta construcción no cumple las características de un nido. Se utiliza solo para el cortejo. El pergolero satinado tiene además una especial compulsión por decorar su pérgola con elementos azules. Cucharas, tapitas, plásticos, de todo tipo son utilizados. Cabe aclarar que el ave no debería por qué encontrar esos elementos en su ambiente natural.
Debería contentarse con, por ejemplo, pétalos de flores o plumas azules, pero ese es otro tema. Solo los machos que construyan la guarida más espectacular lograrán transmitir sus genes. Los contorneos, arrumacos y sonidos tienen por finalidad atraer a la hembra. La hembra llega atraída por semejante ofrenda y es momento de impresionarla. El macho se pavonea, mientras la hembra lo observa desde la entrada. Si el cortejo da resultado, el macho irá a la parte trasera de la pérgola y se apareará con ella, lo que constituirá su única contribución a la descendencia en común. Si les pareció extravagante lo que vieron, no saben lo que viene. El ave del paraíso goliazul o ave fusil. En los bosques de Australia, los machos llaman a las hembras con un característico sonido. Si una hembra acude al llamado, comienza la danza de cortejo. El macho extiende sus alas redondeadas y alza su cola, escondiendo completamente su cabeza tras una de las alas. Con rápidos movimientos de sus alas, a modo de prestidigitador, alterna la posición de su cabeza de un lado a otro. De esta forma, mantiene la atención de la hembra concentrada en su brillante escudo metálico pectoral. Si la exhibición del macho fue del agrado de la hembra, se repetirá la escena con todas las hembras que acudan a su territorio. Son ellas las que construirán el nido y criarán a las crías sin intervención del macho. Pero vamos a un ejemplo autóctono de selección sexual. En la selva misionera y en gran parte de la selva tropical sudamericana encontraremos al bailarín azul. Esto es trabajo en equipo. Solo uno de esos machos está interesado en la hembra, el resto acompaña. A estas formaciones entre machos se las conoce como leks. La palabra lek viene del sueco y significa algo así como actividad lúdica o placentera. En comportamiento animal podría significar ruedo o sitio de combate, aunque en este caso los machos no están compitiendo entre sí. La jerarquía ya está definida con un macho alfa. Todavía no se conocen muy bien los pormenores de este comportamiento, pero se sabe que es un caso de selección sexual. Está finalizando el despliegue en equipo y el pretendiente toma posición. Todos esperan saber la decisión que tomará la hembra. ¿Lo aceptará? ¿Habrá sido suficiente? Lo siento, no lo sabemos. El saltarín cabecirrojo norteño, oriundo de América Central y de México, nos podría dar a todos unas verdaderas clases de baile. En su baile de cortejo, el macho se mueve rápidamente hacia atrás y hacia los lados sobre una rama delgada, desplazándose con pequeños saltitos casi imperceptibles. Golpea las alas. No parece estar funcionando. Ya fue suficiente. Como consecuencia de la selección sexual, las especies van a generar lo que conocemos como dimorfismo sexual. Como vimos en aves, es común hablar de dimorfismo sexual cuando hablamos del plumaje de los machos. Los machos suelen presentar un plumaje más llamativo que las hembras. También vamos a encontrar lo que se conoce como dimorfismo sexual estacional, donde los machos van a presentar ese plumaje llamativo solo en la época reproductiva y durante el resto del año, en invierno por ejemplo, tanto machos como hembras presentan plumajes similares. Es el caso, por ejemplo, de muchas aves migratorias. Suele suceder también que el dimorfismo sexual morfológico también se relaciona con un dimorfismo sexual en cuanto al comportamiento, mientras que en aquellas especies donde difieren muy poco también suelen compartir el armado de los nidos y el cuidado de las crías. ¿Y en mamíferos? Sí. En mamíferos también encontramos dimorfismo sexual, pero el ejemplo más conocido de dimorfismo sexual entre los mamíferos es el del león. Los leones no se aparean en ninguna época del año en particular. Las hembras suelen tener varios periodos de estro. El estro es lo que comúnmente llamamos celo. De hecho, la misma cópula podría estimular la ovulación,
y la hembra reproducirse con varios machos a la vez. Pero si hablamos de dimorfismo sexual, la característica melena del macho no solamente le confiere mayores posibilidades de acceso a la reproducción, sino que también le brinda una protección extra a la hora de las tremendas peleas que tienen con otros machos, con un grado altísimo de violencia que puede llegar hasta la muerte de uno de los contrincantes. Yo mejor me voy. Ready, fight! Pero el dimorfismo sexual también puede verse con hembras de mayor tamaño que los machos. Es el caso, por ejemplo, de la famosa araña viuda negra. Aquí la vemos de un tamaño muchas veces mayor que el macho. Gracias a un olor que emite la hembra, el macho sabrá si es el momento de la reproducción y se da inicio a un ritual de apareamiento para ayudar a que la hembra sea más receptiva. Los machos ofrecen su esperma y lo colocan en un lugar para que luego la hembra lo coloque en su cuerpo. Sí, es posible que la araña viuda negra mate al macho, pero no siempre será así. Y no es este el caso. Realmente no se conocen bien las causas de por qué esto puede o no puede suceder. Existe en la naturaleza otra asesina conyugal, la mantis religiosa. Mide unos 6 o 7 centímetros, con un tórax largo y unas antenas delgadas. El macho es de menor tamaño. Durante el cortejo debe acercarse con mucho cuidado a la hembra, atraído por las feromonas que ella segrega en época de apareamiento. Es el único momento en que los machos y hembras se reúnen. Tienen que aparearse. Hay una buena razón para que el macho sea tan precavido. Durante el apareamiento, las hembras se vuelven muy agresivas y en ocasiones acaban por comer a su compañero, empezando por la cabeza. Sin embargo, el macho continúa con su tarea. Esto es posible porque poseen un pequeño cerebro en el abdomen. Al finalizar la cópula, que puede durar varias horas, el cuerpo del macho decapitado es abandonado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Sin embargo, tanto este comportamiento como el de la viuda negra suele estar bastante mitificado. Si bien se da con relativa frecuencia en cautiverio, es algo muy raro en condiciones naturales. Veamos ahora los distintos sistemas de apareamiento, empezando por la poligamia, que pueden ser de 3 maneras diferentes. La poliginia consiste en el sistema donde la reproducción se da entre un macho y varias hembras durante la misma temporada. En este caso, cada hembra realiza el cuidado de las crías por separado en caso de que haya cuidado de las crías. Como ventaja de este sistema, vamos a decir que el macho es el que mantiene el cuidado del territorio y asegura los recursos limitados, en caso de que los recursos sean limitados, tanto para las hembras como para las crías. Generalmente, en casos de poliginia, hay competencia previa de los machos para asegurar que los mejores genes sean los que se van a transmitir a la descendencia. En cuanto a la poliandria, consiste en la reproducción entre una sola hembra con varios machos. El ejemplo bien conocido es el de las abejas y otros insectos. La ventaja de este sistema consiste en una compleja distribución de roles. Para empezar, vamos a tener a una hembra en especial a la que vamos a llamar reina, Dracarys. con exclusivo rol reproductivo.
Los machos, a los que llamamos zánganos, también tienen un rol reproductivo. Y el resto de las hembras, las obreras, son las que van a garantizar el cuidado de la colmena y el acceso a los recursos. Entre estos insectos también hay un sistema de reproducción asexual que se llama partenogénesis, pero eso lo veremos en otro momento. Pero también ocurre en aves, donde la hembra no construye el nido ni incuba los huevos. De hecho, se da una situación novedosa, la poliandria cooperativa. Es el caso, por ejemplo, del halcón de Galápagos. Una hembra se reproduce con varios machos, quienes forman un grupo territorial y se encargan luego de alimentar a todas las crías dentro de ese territorio. Tenemos también la llamada poliginandria, donde varias hembras y varios machos mantienen actividad reproductiva durante la misma temporada. Puede considerarse como una mezcla entre poliginia y poliandria. Se da en distintos grupos de especies, como peces, aves y mamíferos. Se suele considerar a la poliginandria y a la promiscuidad como sinónimos, pero son dos cosas diferentes. La poliginandria es un sistema cooperativo de reproducción y cuidado de las crías, con participación tanto de machos como de hembras, aunque la participación de machos sea bastante variable. Para la hembra suele significar mayor protección y seguridad ante la posibilidad de infertilidad de algún macho. A la promiscuidad no la podemos considerar como un sistema de apareamiento porque no tiene una finalidad reproductiva. Y llegamos a la monogamia, un macho con una hembra. Hay que decir que la monogamia es una rareza entre los mamíferos, pero es muy común en aves. Si pensaban que la monogamia tenía mucho de romántico, lamento decirles que no. En la naturaleza obedece al único motivo por el que se reproducen las especies: garantizar la supervivencia de los descendientes. Por ejemplo, ahorrando fuerzas, evitando combates, o asegurándose la pareja cuando hay pocos ejemplares del otro sexo. En aves, por ejemplo, ambos miembros de la pareja participan de la construcción del nido y del cuidado de las crías. Esto es necesario hasta que la cría esté en condiciones de poder abandonar ese nido. En el caso de los pingüinos, por ejemplo, la hostilidad del clima obliga a la pareja a turnarse en el cuidado de las crías, muchas veces una sola, la que no podría ser capaz de sobrevivir en esas condiciones extremas, ni siquiera con el cuidado de uno solo de los progenitores. ¿La monogamia es para toda la vida? En la naturaleza puede ser que sí o que no. Tanto si es por temporada reproductiva o para toda la vida, se considera igualmente monogamia. Esto lo deberíamos analizar en cada especie en particular. Si hablamos de fecundación y de desarrollo embrionario, tenemos que decir que hay fecundación interna y externa. La fecundación externa es aquella donde tanto macho como hembra vuelcan sus gametas al medio y es en ese medio donde se produce la fecundación. Por ejemplo, en el caso de los peces. A las especies donde se presenta este tipo de fecundación lo vamos a llamar ovulíparos. Veamos un ejemplo muy interesante. Los salmones. Los salmones, para reproducirse, primero tienen que navegar durante mucho tiempo río arriba hasta el mismo lugar donde ellos nacieron. Nadaremos, nadaremos. Machos y hembras se reúnen en la zona de reproducción, generalmente un sector del río con escasa profundidad. La hembra bate las aletas en el fondo rocoso, allí es donde pondrá sus óvulos. Vaya, esto se pone interesante. Respira agitadamente como si le faltase oxígeno, fruto quizás de su extenuación. El macho interpreta perfectamente estos signos. Se aproxima y se frota con ella para volverla receptiva. La respuesta de la hembra indica que todo está listo para iniciar la procreación. Finalmente ambos, con sus vientres pegados al fondo, sus cuerpos arqueados y vibrantes y sus mandíbulas exageradamente abiertas, expulsan óvulos y esperma. Una vez que la hembra deposita sus óvulos, el macho libera una nube de esperma. De esta manera, los óvulos se fecundan. Este sistema puede producir miles de huevos, pero solo aquellos que estén asegurados a las rocas podrán sobrevivir. Otros serán devorados, pero el número asegura la supervivencia de muchos.
En cuanto a los ovovivíparos, este es el caso donde la hembra produce los huevos, pero los mantiene en su interior hasta que esos huevos eclosionan y al momento del nacimiento nacen ya las crías bien desarrolladas. Puede pasar que incluso que esa eclosión de los huevos se produzca tanto antes del parto como inmediatamente después de la puesta. También se considera en ese caso ovoviviparismo. El ovoviviparismo se presenta, por ejemplo, en tiburones y rayas, en algunos invertebrados también y en serpientes. Lo que vemos es una serpiente dando a luz a sus crías, aunque esas crías dentro de la madre se hayan desarrollado en huevos. Los animales ovovivíparos son similares a las especies vivíparas en las cuales hay fertilización interna y las crías nacen desarrolladas, pero se diferencian en que no hay conexión placentaria con la madre y las crías por nacer son alimentadas por la yema del huevo. El cuerpo de la madre proporciona el intercambio de gases. Tanto al ovuliparismo como al ovoviviparismo lo vamos a considerar estrategias de reproducción R. Esta estrategia de reproducción tiene que ver con producir un gran número de crías sin que haya cuidado parental, en la mayoría de los casos. La supervivencia de las crías radica en el número. También hay otra estrategia de reproducción que es la estrategia de reproducción K, aquellas donde se produce un número menor de crías, pero la supervivencia está garantizada o bien por el cuidado parental o bien por la longevidad de la especie. Tenemos que hablar ahora del oviparismo, aquellos organismos que ponen huevos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es entonces, ¿qué estuvo primero, el huevo o la gallina? Para responder esa pregunta nos tenemos que remitir a la era de los dinosaurios. La aparición del huevo amniota en un grupo de vertebrados posibilitó la conquista definitiva del hábitat terrestre. Este grupo de vertebrados, denominados amniotas, está representado actualmente por los reptiles, aves y mamíferos. Su origen se remonta al Carbonífero, unos 350 millones de años atrás. Entre otras adaptaciones, el huevo amniota presenta una envoltura calcárea que evita su desecación, sin impedir el intercambio de gases y permitiendo entonces su desarrollo en un ambiente terrestre. Este es un huevo amniota, donde el embrión estaría protegido por una serie de membranas extraembrionarias y una cáscara más o menos impermeable. Los huevos de reptiles y de aves son medianamente autónomos, solamente requieren del intercambio de gases con el exterior. ¡Hijo mío! Si lo analizamos por dentro, el huevo amniota está constituido por una serie de estructuras, por ejemplo, membranas como el amnios que rodea el embrión, el corion que también lo rodea y el alantoides que es una membrana donde se guardan aquellos desechos nitrogenados que el embrión ya no necesita y produce como parte de su metabolismo. Lo que comúnmente llamamos yema es en realidad el vitelo y es una reserva de nutrientes para el embrión, así como la clara, que en realidad nosotros vamos a conocer como albúmina o ovoalbúmina, que es una reserva de proteínas y agua para el embrión. Entre los vivíparos vamos a mencionar a los placentarios y a los marsupiales. Los marsupiales presentan diferencias en cuanto a la reproducción. Los órganos genitales de los marsupiales son diferentes en cuanto a su estructura de los placentarios. Las hembras marsupiales presentan un conducto vaginal ramificado en tres. Los dos laterales tienen que ver con la fecundación y un canal central relacionado con el desarrollo del embrión. En canguros, una vez producida la fecundación, la gestación también es diferente a la que conocemos. Debido a que no tienen placenta para alimentarse, el embrión se mantiene muy poco tiempo en el interior. Luego, la cría, todavía no completamente desarrollada, emprende una verdadera odisea.
con mucha dificultad tiene que trepar por el pelaje de la madre hasta alcanzar la bolsa marsupial o marsupio donde debe ingresar. Una vez dentro, se adhiere al pezón de la mama de su madre para alimentarse de la leche materna y completar su desarrollo. Los marsupiales no son exclusivos de Australia. La zarigüeya, mal llamada comadreja, es un marsupial autóctono. Lo podemos ver en campos de todo el país. Es un animal absolutamente inofensivo e incluso son muy raros los casos de transmisión de enfermedades al humano, como sí ocurre con roedores comúnmente. Es un animal digno de ser contemplado. Además de los marsupiales, tenemos a los placentarios, y con eso vamos terminando. Los placentarios son como nosotros. Poseen un desarrollo embrionario en la matriz del útero en un ambiente acuoso, rodeado por una membrana, el embrión, membrana en la que llamamos amnios, y conectado a su madre a través de un cordón umbilical y una placenta. En esa placenta es donde se va a realizar el intercambio de sustancias entre el embrión y su madre, tanto de nutrientes como los de los gases de la respiración. Lo que ustedes pueden ver en pantalla son imágenes reales de lo que es ni más ni menos la gestación de los perros. Al principio la velocidad con la que se desarrolla el embrión es similar a la del humano, pero en algún momento se acelera. Los músculos se desarrollan y el feto puede comenzar a moverse. Las articulaciones necesitan de ese movimiento. Aquí ya tenemos una gestación avanzada donde se pueden observar ya las garras y los bigotes del animal. Los dientes se forman dentro de las encías, como en humanos. Esto es importante en animales que solo amamantarán y no necesitarán masticar alimento en sus primeros días fuera del útero. En 1993 se estrenó una película que fue una verdadera obra de arte, Parque Jurásico. En ella uno de los actores protagonistas hace un personaje que se llama Ian Malcolm y dice una frase que a mí me va a marcar para el resto de mi vida en cuanto al tratamiento de estos temas. Y con esto me despido. La frase es: la vida se abre camino. Miren, chau. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera y extiende a nuevos territorios, rompe las barreras, peligrosa y hasta dolorosamente, pero... bueno, así es. Así es. ¿Dice que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, yo solo digo que la vida se abre camino.